Hola, buenas a todos. Mi nombre es Daniel Mayor Osorio. Soy estudiante de último semestre del programa de Cultura, Deporte y Recreación. Tengo 21 años y esta es mi video reacción a las lecturas realizadas en el primer corte en el espacio académico de emprendimiento. Puntualmente, las lecturas son el módulo de emprendimiento y empleabilidad que fue desarrollado en el país de Chile y la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos, que es desarrollado aquí en Colombia. Como un valor agregado, como un plus, encontré esta lectura en la plataforma del Moodle, que son los 5 mitos sobre la inteligencia y el talento. Pues me gustaría también hablar sobre ello. Entonces, puntualmente para la lectura número uno, el módulo de emprendimiento y empleabilidad. Esta es lo que nos plantea como objetivo, pues es la comprensión de la importancia del desarrollo de las capacidades del emprendimiento. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la política educativa. ¿Qué ocurre entonces con esta lectura? Que nos plantea aspectos importantes como lo son el espíritu emprendedor, el perfil de una persona emprendedora, cómo llegar a serlo, qué actitudes hay que desarrollar, por ejemplo, también qué habilidades y capacidades deben tener en cuenta para poder desarrollar el perfil de un emprendedor y finalmente la figura del emprendedor, que es como toda esta comprensión holística del individuo que pues adquiere estas habilidades quizás de liderazgo, de elocuencia, de entendimiento, de formación integral para poder llegar a desarrollar su espíritu emprendedor. En la lectura número 2 encontramos que es pues la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos y esta se va a dividir principalmente en tres partes importantes. Este texto fundamentales. La número uno plantea en qué consiste la cultura del emprendimiento. Y lo que vamos a entender es un primer, como un primer plano de los preconceptos que hay acerca del emprendimiento en las instituciones, que piensan los niños, los docentes, etcétera. Y con ello, lo que plantea es una creación de un programa de formación en emprendimiento, justamente pues para estas primeras etapas de, del crecimiento en niños, jóvenes, adolescentes, etcétera. La parte número 2 nos plantea cómo fomentar una cultura del emprendimiento y es allí en donde menciona, por ejemplo, estrategias, habilidades, actividades, proyectos educativos para poder desarrollar las ideas del emprendimiento, para poderlas contextualizar, poder empoderar a los niños de estos aspectos, a los jóvenes también, de que el emprendimiento pues va más allá del preconcepto que se tiene en la sociedad precisamente, de esa diferencia que tiene con la empresarialidad. Y finalmente, la parte número 3 habla de qué están haciendo los establecimientos educativos para fomentar esto. Y lo que nos menciona el texto son bastantes experiencias a nivel Colombia, diferentes regiones, sobre proyectos de emprendimiento, sobre programas de educación, de formación integral. Y aquí puntualmente quisiera esa experiencia personal que tengo yo, ya que en mi colegio, desde el grado octavo hasta el grado 11, tuve la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos empresariales. Entonces, estuvieron muy encaminados hacia nuestros gustos personales, hacia nuestras motivaciones, y ya en décimo y once fueron enfocados en las materias de física y química, en la cual tuve la oportunidad de yo personalmente crear, desarrollar un jabón líquido para manos, que fue mi empresa en ese año correspondiente. Y finalmente el plus del que les hablaba
que son la lectura de los 5 mitos sobre la inteligencia y el talento. También es un documento creado por un autor colombiano y quisiera sintetizarlo, relacionarlo con el tema, planteando la hipótesis de si se requiere inteligencia para poder desarrollar el emprendimiento, se requiere talento para poder generar una cultura del emprendimiento. Entonces, es una buena tesis. Me pareció, pues, interesante poderla relacionar. Y los 5 mitos de los que quisiera hablar y ya para ir cerrando, son que, por ejemplo, el número uno era que la inteligencia se consideraba como una capacidad global, cuantificable y que solo existía un tipo de inteligencia. La dos es que era un componente heredado. Entonces, si tus parientes, em, llamémoslo así, no eran inteligentes, o sea, tenían alguna medición del coeficiente bajo, entonces tú ibas a ser propenso a lo mismo. El tercer mito es que la inteligencia se mide a través de pruebas y test, cuando esto pues se ha evidenciado que no es del todo cierto, es difícil, es complejo medir y evaluar como tal la inteligencia. El cuarto es que existe una supuesta correlación entre el coeficiente intelectual y el rendimiento académico, algo que se ha desmentido completamente, no tiene correlación directa. Tener un bajo coeficiente intelectual y que tu rendimiento académico sea alto o sea bajo, no hay correlación. Y finalmente es que el talento reposa sobre la cabeza, sobre las extremidades. Es decir, que si un niño es bueno para los instrumentos es porque tiene un talento en sus extremidades y en su cerebro, o cuando alguien es bueno para el deporte, precisamente, entonces tiene un talento en sus piernas y demás. Todo más encaminado a los contextos en los cuales los niños se desenvuelven y las oportunidades que les ofrece su entorno. Entonces, en resumen, pues estas fueron las temáticas abordadas. Me hubiera gustado poder conocer de estos temas un poco más joven, eh, precisamente pues en mi etapa del colegio y haber podido aprovechar un poco más todas esas enseñanzas, ya que yo consideraba que la cultura del emprendimiento era algo ajeno a mí y en la actualidad me doy cuenta que no, que es un recurso, que es una oportunidad para mi crecimiento personal y finaliza la presentación. Muchas gracias.